Pan de muerto de chocolate, suave, esponjoso y delicioso. Te comparto la receta de mi pan mexicano favorito, al cual le puse chocolate porque a quien no le gusta el chocolate. Puedes rellenarlo con lo que más te guste, por ejemplo crema batida con fresas, crema pastelera, queso, crema o así solito con tu bebida favorita. Acompáñame a prepararlo. Comenzaré con el prefermento, para ello te muestro. Aquí tengo 500 gramos de harina, usé mitad harina de trigo todo uso y mitad harina de fuerza. Para este pan sí te recomiendo mezclar como yo o de preferencia usar solamente harina de fuerza, más adelante te contaré por qué. Pero bueno, ahora como ves, de esa harina tomé 3 cucharadas que puse en otro recipiente. Y a esas 3 cucharadas les voy a poner 7 gramos de levadura seca de panadería. Si usas levadura fresca sería 21 gramos. Ok, para nuestro pan necesitaremos también 150 mililitros de leche que debe estar tibia. Yo esta vez decidí aromatizar la leche, para ello solo la puse a hervir con un trozo de canela. Una vez hirvió, retiré del fuego y después de unos 5 minutos quité la canela y esperé a que la leche estuviera tibia para poder usarla. En fin, para el prefermento vamos a vaciar unos 80 a 100 mililitros, tampoco tienes que ser tan exacto, lo demás lo añadiremos más adelante a la masa. Mezclaré un poco y en este punto de 90 gramos de azúcar que vamos a utilizar, tomaré solamente una cucharada, lo demás lo voy a agregar más adelante a la masa. Seguiré mezclando y te comento que para el pan puedes usar hasta 125 gramos de azúcar, solo que al usar más azúcar te costará un poco más de trabajo que se desarrolle el gluten, entonces ahí sí te recomiendo que de verdad utilices la harina de fuerza para que no tengas tanto problema. Pero bueno, dejaremos reposar por unos 15 minutos aproximadamente o hasta que el prefermento doble o triplique en volumen. Cuando eso suceda, continuaremos con la preparación de la masa. Para ello añadiré 7 gramos de sal al resto de la harina y mezclaré a distribuir muy bien. Después haré un huequito o pozo en el centro de la harina en donde voy a vaciar todos los ingredientes líquidos. Comenzaré con el prefermento que como puedes ver ya triplicó en volumen, tiene mucha espuma en la superficie, lo que indica que está perfecto. Mezclaré un poco antes de incorporar. También agregaré 3 huevos que voy a batir ligeramente antes de vaciarlos. Y aquí aprovecho para recordarte que te voy a dejar los ingredientes en gramos y tazas en la cajita de información, pero también los puedes encontrar al final del video. Seguiré añadiendo el resto de azúcar. Ahora, aquí yo decidí usar ralladura de naranja, quise probar, pero voy a ser sincera, no me gustó mucho la combinación. La primera vez que hice este pan usé solo una cucharadita de vainilla y para mi gusto quedó con mejor sabor. Te digo esto para que no te pase lo que a mí, de preferencia usa alguna esencia que combine con el chocolate como la vainilla o la nuez. Dicho esto, mezclaré bien los ingredientes líquidos y después con una palita voy a ir incorporando la harina. Y al mismo tiempo voy a ir vaciando el resto de la leche poco a poco para no pasarme. Esto ya sabes que lo hago porque no todas las harinas son iguales, algunas absorben más líquido que otras. Por ello, al final siempre termino de formar mi masa con mis manos para sentirla. Para este pan debes obtener una masa húmeda y pegajosa. Si la sientes seca, solo pon un poco más de leche de lo que yo comento en el video. Ya que he formado la masa, retiraré del bol para colocar en una superficie limpia y seca, donde amasaré por unos 5 minutos aproximadamente e incluso esta vez un poco más, hasta que la masa comience a verse suave para que podamos incorporar bien la mantequilla. Por cierto, me gustaría invitarte a suscribirte al canal. Tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte. Y si activas la campanita de notificaciones, no te perderás ninguno de los nuevos videos. Continuemos con la receta. Yo aquí ya veo bien mi masa, por lo que la aplastaré ligeramente y voy a ir añadiendo 150 gramos de mantequilla sin sal que corté en cubitos y que debe estar a temperatura ambiente. Voy a ir agregando por partes. Comenzaré con unos 30 a 40 gramos. Ya integrados añadiré otros 30 a 40 gramos más y así hasta terminar de incorporar la mantequilla.
En este punto vas a sentir una masa muy aguada y difícil de manipular. Por ello te recomiendo la dejes reposar de unos 20 a 30 minutos para que la harina comience a absorber los líquidos. Yo, como ves, sigo amasando en este momento y sí que se me pega mucho la masa a las manos. Por esa razón, como te comenté en un inicio, usa de preferencia harina de fuerza. Créeme que así no se te pegará tanto a las manos y será mucho más fácil el proceso de amasado, sobre todo si quieres utilizar los 125 gramos de azúcar con esta cantidad de mantequilla. Ahora, en cuanto al tiempo, el amasado puede llevarte de 15 a 20 minutos o hasta que obtengas una masa suave y elástica. Pero como es un pan de chocolate, cuando ya comienzo a notar la masa casi lista, que ya empiece a verse suave, pero aún le falte un poquitito, agregaré 25 gramos de cocoa natural sin azúcar. Igual voy a ir añadiendo por partes. Comenzaré con 1 a 2 cucharadas y una vez incorporadas pondré de 1 a 2 cucharadas más y así hasta terminar de integrar la cocoa. Te comento, hay ingredientes que agregamos a nuestra masa que hace que ésta se ponga más líquida o al contrario más seca. La cocoa es uno de los ingredientes que hace que la masa se seque, por lo que al terminar de añadirla yo puse unos 15 mililitros o aproximadamente una cucharada más de leche. Aquí no te lo mostré en el video, pero sí le puse esa cantidad de leche cuando terminé con la cocoa, así que no vayas a omitirla. Son 15 mililitros o una cucharada aproximadamente o un poquitito más a obtener una masa suave y que sientas que está algo húmeda. Recuerda que tu masa nunca debe sentirse seca. En fin, sigamos. Yo ya siento perfecta la masa, suave y elástica, con burbujitas en la superficie que indican que se desarrolló bien el gluten. Así que formaré una bolita e iré por mi recipiente, al cual le untaré un poco de aceite para que no se vaya a pegar la masa, la cual colocaré dentro en este momento, y también le voy a untar un poco de aceite para que no se seque, no mucho porque en sí la masa ya tiene bastante mantequilla. Cubriré y voy a dejar reposar a que la masa doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. A 26 grados centígrados mi masa dobló su tamaño en 1 hora con 15 minutos. Para revisarla, toca ligeramente la superficie con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está lista. En ese momento retiraré del bol. Colocaré en una superficie limpia y seca para doblarla ligeramente y así remover las burbujas de aire que se han formado. Cortaré una porción de la masa que me servirá para formar la cabecita y los huesitos de cada pan. Esta porción pesa 170 gramos aproximadamente y la dejaré a un lado solo por un momento. Formaré nuevamente una bolita, que voy a dividir en 4 porciones de un tamaño muy similar. Si quieres pesar, cada uno debe estar entre 215 a 220 gramos. Y bueno, también puedes dividir en 2, 6 u 8 piezas. Ya depende del tamaño que quieras tu pan. Yo decidí hacer 4 panes medianos. Tomaré una de las porciones, aplastaré ligeramente, doblaré sobre sí misma, voltearé y bolearé a formar una bolita que voy a ir colocando en un molde con papel para hornear, o también puedes usar un molde ligeramente engrasado y enharinado. Ya que tengo todos listos, aplastaré ligeramente cada uno de ellos como se muestra en el video. Ahora vamos a formar los huesitos y la cabecita. Para ello aplastaré un poco la porción de 170 gramos que corté al inicio. Le voy a poner una media cucharada de harina, aproximadamente unos 5 a 7 gramos. Amasaré ligeramente a que se incorpore muy bien a la masa. Te comento que esto lo hago para que no crezca tanto la decoración en el pan. Formaré nuevamente una bolita que dividiré en 4 piezas de un tamaño muy similar. Tomaré una de las porciones y primero voy a cortar un trocito que será la cabeza. Como no quiero que esté tan grande, voy a hacerla más pequeñita que las otras piezas. Haré nuevamente una bolita que voy a dividir en 2. Esos serán los huesitos.
Para formar los huesitos tomaré una porción que aplastaré ligeramente, formando un rectángulo y después enrollaré a formar una barrita, que iré aplastando del centro hacia afuera a que quede de largo del pan, ya que lo va a cubrir. Y luego con la palma de mis manos, con mis dedos abiertos como se muestra en el video, le daré forma de un huesito. Colocaré sobre el pan y con la yema de mis dedos presionaré el centro. Después haré exactamente lo mismo con la otra porción y esa porción la voy a colocar encima de estos huesitos atravesados como se muestra en el video. Presionaré nuevamente con la yema de mis dedos y ahora vamos a formar la cabecita. Para ello vamos a enrollar sobre sí misma ese pedacito o trocito de masa, bolearé y voy a colocar por encima. Y ya está listo. Así vamos a ir formando los 4 panecillos. Ya que tengo todos listos, presionaré ligeramente las cabecitas y cubriré con un trapo ligeramente húmedo. Vamos a dejar reposar hasta que doblen completamente su tamaño para que no se vayan a deformar al momento de hornear. Mis panes doblaron su tamaño en 1 hora. Recuerda que también puedes revisarlos tocando ligeramente la superficie con la yema de tus dedos. Y bueno, pues ahora sí vamos a llevarlos al horno, que ya debe estar a 170 grados centígrados. Los hornearemos por 20 a 25 minutos o hasta que los veas doraditos y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Yo los puse en una parte un poco más baja del horno porque si los pongo un poco más arriba se quema la cabecita. Aunque si tu horno es de gas, sí te recomiendo que los coloques en la rejilla de en medio. Mis panes estuvieron listos en 20 minutos. Al retirarlos, ve colocándolos en una rejilla para dejarlos enfriar. Créeme que la casa huele súper rico a chocolatito y los panes se ven ya muy lindos, pero vamos a hacerlos aún más bellos. Los cubriremos con chocolate y azúcar, así que rápidamente, para que no se enfríen, voy a mezclar 80 gramos de azúcar con 80 gramos de tableta de chocolate mexicano para beber que debemos rallar. Yo usé de la marca Mayordomo. Si estuviera en Oaxaca, compraría en el mercado de las señoras. Una vez probé uno con canela que me encantó. Pero bueno, este que yo tengo no contiene azúcar. Sin problema puedes utilizar el que sí contiene azúcar. Y si no puedes conseguir de este chocolate en tableta, puedes utilizar cualquier chocolate en barra que te guste. En fin, mezclaré a combinar muy bien el chocolate y azúcar. Posteriormente untaré mantequilla derretida en cada uno de los panes y te recuerdo que el pan debe estar calientito pero no debe quemar tus manitas. Ya que terminé de untar la mantequilla, con una cuchara voy a ir espolvoreando el chocolate con azúcar por encima del pan, cubriéndolo muy bien por todos lados. ¿A poco no se ve mucho mejor ya el pancito? Me encanta el color que toma con el chocolate y azúcar, además que le da un sabor súper rico al pan. Una vez cubierto con azúcar, déjalo enfriar un poco más y ya estará listo para disfrutar con chocolate caliente, café, atole o leche fría. ¿Con qué te gustaría acompañarlo a ti? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios. Puedes cortarlo con un cuchillo. Yo esta vez lo corté con mis manos para poder mostrarte lo suave y esponjoso que queda. ¿A poco no se antoja? Me encanta cómo queda esa miga y me súper encanta este pan. Espero te ayude esta receta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.